Dios hará cosas maravillosas si tú crees que Él puede hacerlo. No sé si es enfermedad espiritual la que tú estás pasando. No sé si son tus familiares los que se encuentran quizás cruzando un momento difícil. Y esta noche, este momento, este instante, Dios quiere liberarte. Dios quiere sanarte a través de esta santa y bendita palabra. Vamos a leer una parte de un evangelio de San Mateo. Y vamos a leer en el capítulo 9, en el versículo 27 al versículo 23. Versículo 27 al versículo 33, perdón. Y vamos a leer en esta hora estas líneas, estos versículos poderosos. Y tú te vas a dar cuenta el poder que tiene la palabra de Dios y el poder que tiene el creer. Porque cuando tú crees, todo es posible. Yo quiero decirte esto: en Dios no existen límites. Dios es infinito. No hay límites. Y todo lo que tú creas es lo que Dios te concederá. Todo lo que tú creas. Y aclaro, si es de la voluntad de Dios. ¿Y por qué te digo si es de la voluntad de Dios? Te repito lo que te dije al inicio. Dios no quiere que sufras. Y si lo que estás creyendo tú te va a hacer daño, te va a hacer sufrir, Dios no te lo da, porque Dios no quiere que tú sufras. Pero si lo que tú estás creyendo es para que tú vivas feliz, para que tú contemples su gloria, Dios te lo concederá. Por eso vamos a leer esta parte del Evangelio y te vas a dar cuenta de lo que Dios es capaz de hacer. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 9, versículo 27 al versículo 33. Al retirarse Jesús de allí, lo siguieron dos ciegos que gritaban: Hijo de David, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús estuvo en casa, los ciegos se le acercaron. Y Jesús les preguntó: ¿creen que puedo hacer esto? Contestaron: sí, Señor. Entonces Jesús les tocó los ojos diciendo: hágase así tal como han creído. Y sus ojos vieron. Después les ordenó severamente: cuiden de que nadie lo sepa. Pero ellos, en cuanto se fueron, lo publicaron por toda la región. Apenas se fueron los ciegos, le trajeron a uno que tenía un demonio y no podía hablar. Jesús echó al demonio y el mudo empezó a hablar. La gente quedó maravillada y todos decían: jamás se ha visto cosa igual en Israel. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Meditamos en este evangelio, en este santo evangelio. Y cuando Jesús va a retirarse de hacer aquel milagro de resucitar a la hija de Lázaro, cuando salió de la casa de Lázaro, cuando salió de la casa de aquel de Jairo,
de Jairo. Cuando salió de la casa de Jairo, y allí en la casa de Jairo había manifestado un milagro, una resurrección. Cuando Jesús salió de allí y él iba caminando por las calles, dos ciegos que estaban ahí a orilla de la calle se van a dar cuenta que Jesús iba pasando por ese lugar. Los ciegos, cuando se dieron cuenta que Jesús, el Hijo de Dios, estaba pasando por ese lugar, los ciegos van a creer que el que estaba pasando en ese momento delante de ellos era el Hijo de Dios, era el mismo Dios hecho hombre. Ellos van a creer que Jesús les podía sanar de la ceguera que tenían. Y cuando Jesús iba caminando, estos dos ciegos van a empezar a gritarle. Y le gritaban con fuerzas: Hijo de David, ten compasión de nosotros. Le van a clamar en ese momento a Jesús. Y le van a clamar con fe. Le van a clamar a Él creyendo que Jesús les iba a curar de la enfermedad que ellos tenían desde hace mucho tiempo. Y aquí a mí me llama la atención lo que va a suceder. Y esto mismo yo me lo revelaba cuando leí este evangelio. Que en esta parte del evangelio de San Mateo, cuando los ciegos le gritaban: Hijo de David, ten compasión de nosotros. Y el versículo 28 va a decir: cuando Jesús estuvo en casa. Si tú te das cuenta, en estos versículos hay un silencio. Hay un silencio que me llama mucho la atención. Porque dice: los ciegos le gritaban: ten, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Y después decía el evangelio: cuando Jesús estuvo en casa, los ciegos se le acercaron. Hay un silencio cuando estos ciegos le clamaban a Jesús. Y ese silencio es el que a mí me llama la atención. ¿Por qué? Porque nosotros aparentemente podemos aquí ver que Jesús no les hizo caso ahí, que Jesús no les escuchó ahí, sino que los sanó hasta que Jesús estaba en casa. Pero este silencio es el que nosotros muchas veces no comprendemos. ¿Y por qué es que no comprendemos este silencio? Porque no sabemos nosotros interpretarlo. Porque muchas veces nos hace falta fe. ¿Por qué te aclaro esto? Cuando nosotros estamos pasando un momento difícil, nosotros muchas veces los que creemos en el Señor que puede curarnos, le clamamos a Él. Y cuando le clamamos, muchos no vemos lo que estamos pidiendo. Porque nosotros queremos verlo así rápido. Y cuando nosotros oramos clamándole a Dios, hay un silencio en el cual muchos se decepcionan, en el cual muchos se desaniman y llegan a pensar: Dios no me escuchó, Dios no escuchó mi oración. Y yo creí en eso, pero Dios no escuchó mi oración. Y dejan de clamar, y dejan de creer. Y ese es el peor error que muchos cometemos. Porque cuando oramos pidiéndole a Dios algo, y si nosotros no vemos lo que pedimos, muchos lo estamos desanimando. Y no nos damos cuenta que Dios está probando nuestra fe. Dios está probando la fe de estos ciegos. Por eso Jesús no los va a sanar ahí, sino que va a esperar que lleguen a su casa, a la casa. Porque Dios estaba probando la fe de ellos. Y Dios quiere enseñarle a ti y a mí, quiere enseñarnos en esta noche a nosotros, que no nos desanimemos, que cuando le pidamos algo a Él, siempre estemos creyendo que Él puede hacerlo.
de seguirle clamando a Él hasta que Dios haga el milagro. No sé si me entendiste esta parte. Seguirle clamando a Dios hasta que tú tengas tu milagro. Esa es la clave para alcanzar la gloria de Dios. Clamar a Dios hasta que tengas tu milagro. Y voy a aclararte esto. Y cuando tú tengas el milagro te vas a olvidar de Dios. No, sino que le has clamado por lo que estabas esperando. Y luego viene otra necesidad. Sigue clamando también. Y a Dios tenemos que clamarle todo el tiempo. Y siempre creyendo en Él. Sin desanimarnos. Porque estos ciegos acá hay un silencio. Y en ese silencio Dios está haciendo milagros. Y tú muchas veces ni cuenta te das. En ese silencio en el cual tú crees que Dios no te ha escuchado, Dios está haciendo milagros. Toda oración hecha con fe, va a decir Santiago en su carta, capítulo 5, versículo 13, es escuchada por Dios. La oración hecha con fe levantará a los enfermos, resucitará a los muertos, hará ver a los ciegos, hará caminar a los paralíticos, y los leprosos serán limpios por el poder de la fe, por el creer que Él puede hacerlo. Y estos ciegos se van a acercar a Jesús cuando Jesús está en casa. No dice en casa de quién. Cuando Él está en casa, los ciegos se van a acercar a Jesús. Y cuando ellos están cerca de Jesús, el Señor va a hacerles una pregunta. Y lo que les va a decir Jesús, esta pregunta no es solo para los ciegos, sino que es para los ciegos. Y este momento es para ti y es para mí. Le va a preguntar Jesús, le va a decir Jesús: ¿creen que puedo hacer esto? ¿Crees que puedo hacer esto? Le pregunta Jesús. Y te pregunta a ti en este momento: ¿crees que puedo hacer eso o esto que está pasando en este momento? Para que puedas entenderlo mejor, Jesús le estaba diciendo a los ciegos: ¿creen que puedo curarlos de la ceguera que tienen? ¿Creen que yo puedo hacer el milagro? ¿Creen que yo puedo hacer que ustedes vean con el poder sanador? Y la respuesta de los ciegos es: sí, Señor. Creemos que puedes hacerlo. Es lo que Jesús te está diciendo en esta noche. ¿Crees que yo puedo sanarte de ese cáncer? ¿Crees que yo puedo sanarte de esa enfermedad en los riñones? ¿Crees que yo puedo sanar a tu abuelo o a tu abuela, a tu padre o a tu madre? ¿Crees que yo puedo sanar a esos que están enfermos en tu casa? Es lo que el Señor está preguntando en esta noche. ¿Crees que yo puedo hacer lo que tú pides? ¿Crees que yo puedo darte lo que necesitas? Es la respuesta de Jesús, es la pregunta de Jesús. Y la respuesta de los ciegos fue: sí, Señor. ¿Cuál es la tuya en esta noche? ¿Cuál es tu respuesta? Es: sí, Señor, tú puedes hacerlo. Porque quiero decirte algo, si tú estás creyendo en este momento que Dios puede hacerlo, Dios lo va a hacer. Y no mañana, lo hará hoy.